Bueno, entonces, como decía, vamos a ver huesos, articulaciones y músculos de miembro inferior. A estas tres estructuras en conjunto se las llama OMA, o aparato osteomioarticular. Esta es la agenda que quiero compartir con ustedes hoy, las generalidades de esqueleto, anatomía de superficie, huesos, articulaciones y grupos musculares. Vuelvo a poner la misma imagen que puse la semana pasada, para que recordemos que el esqueleto humano está formado por un esqueleto axial, que en esta imagen está pintado de marrón, y que forma el eje del cuerpo, formado por el cráneo, la columna vertebral y las costillas. En verde tenemos el esqueleto apendicular, que son los miembros superiores y los miembros inferiores. El esqueleto del miembro inferior tiene una estructura bastante parecida a la del miembro superior, ya que comienza con una cintura pélvica, se continúa por el muslo, que va a estar formado por un solo hueso. Después tenemos la articulación de la rodilla, que va a articular el muslo con la pierna. La pierna es un segmento del cuerpo que tiene dos huesos. Un hueso principal, más grande y más fuerte, que es la tibia, y un hueso más pequeño, que es el peroné. Estas estructuras se van a articular mediante la articulación del tobillo con el pie. Vamos a ver cada una de estas partes por separado. Pero primero, la anatomía de superficie. Les dejo acá en estas imágenes los puntos que van a estar pintados en rosa en este dibujo, que uno puede palpar a través de la piel para encontrar dolor, alguna deformidad, alguna lesión. Obviamente cuando estemos en semiología y palpemos a los pacientes, pero tenemos que recordar cuáles son esos puntos que podemos ir a buscar. Bien, los huesos de la cintura pélvica son dos. Por detrás se encuentra el sacro, no me anda bien el mouse, por detrás se encuentra el sacro, que como sabemos es un hueso plano formado por la unión de varias vértebras sacras, y hacia los costados y adelante los huesos coxales. Estos huesos coxales tienen la particularidad de que están formados a su vez por tres huesos que vamos a ver a continuación. Y por delante se unen estos huesos coxales a través de la sínfisis del pubis, que es un tipo de articulación particular, que es una sínfisis, que lo que quiere decir que los huesos están unidos por un fibrocartílago. No tienen cápsula articular como sí van a tener las otras articulaciones del miembro inferior que vamos a estudiar. Este es el hueso coxal. Como podemos ver, es un hueso extremadamente irregular, y a su vez está formado por tres huesos diferentes. Hacia arriba tenemos el ilion, que tiene la particularidad de que tiene una cresta que es palpable. Si nosotros nos tocamos, podemos sentir esa cresta ilíaca anterosuperior, que se llama, que es este reborde que tenemos aquí. Hacia abajo va a tener una excavación que cuando se una con los otros dos huesos va a formar el acetábulo. Hacia abajo y hacia atrás está el isquion, y la tuberosidad isquiática, que está delimitada en esta zona, es el lugar donde nosotros nos apoyamos para sentarnos. O sea, cuando nos sentamos apoyamos el isquion, y particularmente la tuberosidad isquiática. Hacia adelante, y para unirse con el otro hueso coxal, tenemos pintado en azul el pubis. Todos son huesos irregulares que cuando se unen van a formar el acetábulo. Cuando nacemos, estos tres huesos están separados, y recién en la infancia, alrededor de los 2 años, se fusionan. Sin embargo, están unidos por ligamentos y por cápsula, pero no están soldados formando un hueso único. El esqueleto de la pierna está formado por un hueso, que es un hueso largo, que se denomina fémur. Es el hueso más grande que tenemos en nuestro cuerpo, y tiene una cabeza que se va a articular con el acetábulo, se va a introducir dentro de esa cavidad que habíamos visto recién, y tiene, como todos los huesos, rugosidades y diferentes accidentes que van a servir de inserción a los músculos que se van a insertar en él. Un accidente muy importante es el trocánter menor y el trocánter mayor, que van a ser muy importantes porque se van a insertar grupos musculares importantes y además porque se fracturan fácilmente. Si miramos la diáfisis distal,
en la izquierda tenemos una imagen anterior y a la derecha una imagen posterior, podemos ver que está formada por dos cóndilos. En la imagen de la derecha se observa mejor. Estos cóndilos se van a articular con los platillos tibiales para formar la articulación de la rodilla. En esta imagen tenemos los huesos de la pierna, que como dijimos antes son dos. Un hueso más grande, más fuerte y principal, que se denomina tibia, y un hueso que podríamos llamar accesorio, y es el peroné. El peso del cuerpo lo soporta la tibia. El peroné es un hueso que está, que tiene utilidad porque en él se van a insertar músculos que van a facilitar los movimientos del tobillo, perdón. Si nosotros tuviésemos, tanto en el antebrazo como en la pierna, un solo hueso, los movimientos que podríamos hacer con el tobillo o con la muñeca serían mucho más limitados. En la imagen de la derecha, que vemos la cara posterior de estos huesos, vemos que la tibia tiene dos escotaduras superiores que se denominan platillos tibiales. Si nosotros nos acordamos de la imagen anterior, recordaremos que el fémur tenía dos cóndilos que eran bastante redondeados. Sin embargo, los platillos son mucho más planos, de allí su nombre, por lo que va a requerir algún tipo de medio entre ambos para poder unificar o que la articulación se adapte, eso es lo que quería decir. Estos son los huesos del tarso. Es una vista superior. Hacia abajo tenemos el calcáneo, que es el hueso que forma el talón. Después vamos a ver una imagen lateral y probablemente nos quede más claro. Hacia arriba y adelante tenemos el astrágalo. Sobre esta superficie que estoy marcando, sobre el cuerpo, se va a articular la tibia. Hacia adelante tenemos el hueso navicular y el cuboides, y los tres cuneiformes. A partir de aquí van a continuar los huesos del tarso. Ahora tenemos los huesos del pie separados, con dos divisiones diferentes. Como podemos ver a la derecha figura retropié, mediopié y antepié. Yo sinceramente nunca usé estas denominaciones, sí usé mucho más tarso, metatarso y antepié. El tarso está representado por los huesos del tarso, que recordemos son el calcáneo, el astrágalo, el navicular, el cuboides y los tres cuneiformes. A continuación se encuentran los metatarsianos, que son 5, y se van a articular con cada una de las falanges de los 5 dedos. En el pie no se llaman pulgar, índice, mayor, anular y meñique, como sí se llaman en la mano, sino que se llaman primer dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bien, ya vimos todos los huesos, vamos a las articulaciones. Esta es la articulación de la cadera, es una articulación muy importante y muy móvil, que va a unir el hueso coxal con la cabeza del fémur. Esta es una articulación que va a tener una cápsula que la va a recubrir, es una enartrosis, porque la superficie articular es esférica, y va a tener muchos ligamentos también que la van a reforzar, porque es una articulación muy móvil y que soporta mucho peso, por lo tanto requiere de buenos medios de fijación. En la imagen de la derecha, de la izquierda, vemos la cara anterior de la articulación de la rodilla. Vemos el fémur, la tibia y el peroné. Y como podemos observar, en esta articulación existe un hueso que algunos lo llaman sesamoideo, aunque ya se dejó de decir que era un hueso sesamoideo porque se encuentra en todas las personas, que se llama rótula o patela. La rótula tiene una función muy importante, que es impedir la extensión de la rodilla. A ver, si no tuviésemos rótula, podríamos llevar la pierna mucho más arriba de lo que la podemos llevar, porque la rótula fija la extensión a 180 grados. En la imagen superior derecha vemos la cara posterior de la articulación y vemos los cóndilos del fémur que se articulan con los platillos tibiales. Como dijimos, los platillos son bastante planos, los cóndilos son bastante esféricos, por lo tanto van a requerir la inserción de unos meniscos que van a ser estructuras que van a permitir adaptar estas dos superficies articulares.
La articulación de la tibia con el peroné superior no forma parte del complejo articular de la rodilla, como vemos no está vinculada con los movimientos de la rodilla. Esta articulación, la femorotibial, es una bicondilia, y la que une el peroné con la tibia es troclear. Perdón, esta es troclear. La que une la rótula con el fémur. Esta es una articulación, esta imagen muestra las articulaciones del tobillo. Acá tenemos la tibia, el astrágalo, el calcáneo, que como vemos es el hueso que forma el talón. Sin embargo, podemos ver que existe un gran panículo adiposo por debajo porque necesita amortiguar los movimientos de la caminata. Si no tuviésemos panículo adiposo en el talón, el hueso golpearía todo el tiempo contra el piso y dolería mucho. Esta imagen la puse porque me pareció interesante mostrarles que en la parte inferior del pie existe un gran grupo muscular, que después vamos a ver para qué sirve este gran grupo muscular. Y en la parte superior solamente algunos finos hilos musculares. En esta imagen vemos las diferentes articulaciones del pie que van a estar pintadas de diferentes colores. Esta es la articulación talocrural, la articulación del tobillo, que une la tibia, el peroné y el astrágalo. Cada una de estas articulaciones, como podemos ver, tienen los nombres de los huesos que unen. Por ejemplo, la articulación cuneo-navicular, porque va a unir los huesos cuneiformes con el navicular. No reviste demasiada dificultad, solamente recordando el nombre del hueso vamos a poder deducir cómo se llama la articulación. Acá les puse esta imagen de la bóveda plantar, porque si bien quizá no es demasiado importante ahora, ya que estamos estudiando los huesos del pie, es importante que sepamos que existe una bóveda. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en la parte inferior del pie teníamos muchos grupos musculares? Bien, esos grupos musculares están constituidos por músculos que van a formar esta bóveda plantar. Si nosotros vemos esta primera imagen de un pie mojado apoyado sobre el piso, vamos a ver que existen tres puntos de apoyo, que son el talón y la cabeza del primero y del quinto metatarsiano. Este es el pie normal con la bóveda que queda representada por esta zona que no apoya, que es la forma normal del pie para que todo el cuerpo esté en equilibrio, como explicaba el doctor hoy, y para no forzar ninguna articulación, fundamentalmente la rodilla, la cadera y la columna. Estas tres imágenes de la derecha son imágenes patológicas, que no las tenemos que estudiar ahora, pero sí tenemos que saber que no todo el mundo apoya como debería apoyar, y eso se debe a una debilidad de los músculos que forman la bóveda plantar. Encontré estas imágenes para hablar de inserciones musculares que me gustaron más que las que le presenté la semana pasada, porque muestra en rosa las inserciones de los diferentes músculos y en azul las inserciones distales. Entonces, les dejo como tarea que vayan uniendo a ver dónde se inserta, por ejemplo, el obturador externo, dónde se insertará por acá abajo, el obturador mayor que se inserta por acá, y para que vayamos como uniendo con flechas, digamos, y de esa forma poder realizar el recorrido de los músculos, que van a ser los músculos que van a mover la articulación de la cadera en esta imagen. Acá encontré otro gráfico. En la imagen de la izquierda vemos el psoas ilíaco, que como sabemos tiene inserción en las últimas vértebras, y también tiene inserción en el trocánter menor. Entonces, se insertan las últimas vértebras, en la cresta ilíaca y en el trocánter menor. Los músculos glúteos, que también se van insertando en la zona posterior de la cresta ilíaca, y cómo se insertan en el fémur. Y acá los otros músculos glúteos en una vista posterior. En esta imagen vemos una vista anterior de una cadera derecha, con el músculo psoas, las diferentes inserciones que veíamos en el gráfico, y cómo van a culminar en el trocánter menor del fémur. Acá tenemos el glúteo medio,
y acá se resecó el glúteo mayor y se ve el glúteo medio y otros músculos como el piriforme, el cuadrado, algún gemelo y un obturador. Estas imágenes en realidad las puse más que nada para que vayan viendo los diferentes planos musculares que tiene fundamentalmente la cadera. Estos son los músculos anteriores del muslo. El gran músculo, el más grande del cuerpo, es el cuádriceps, que forma parte de la parte anterior del muslo. El cuádriceps se denomina cuádriceps porque está formado por cuatro cabezas, digamos, que son el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto intermedio. En la imagen de la izquierda vemos el recto femoral, el vasto medial y el vasto lateral, pero no vemos el vasto intermedio, porque está tapado por el recto femoral, que sí se ve en la imagen de la derecha. Este es el músculo más grande que tiene nuestro cuerpo y es el que permite la extensión de la rodilla. Acá les dejo otro gráfico de los músculos posteriores del muslo, con todos sus puntos de inserción proximal y de inserción distal, pintados en rosa y en azul respectivamente. Una imagen de los músculos anteriores de la pierna, que como ven, se insertan fundamentalmente en el peroné y en la parte exterior de la tibia. La cara interna de la tibia no presenta inserciones musculares, por lo tanto es subcutánea. Uno se puede tocar, puede ir siguiendo el recorrido de la tibia en su cara interna, anterointerna. En esta imagen vemos los músculos posteriores de la pierna. Este es lo que se conoce comúnmente como gemelos, sin embargo el nombre científico es tríceps sural, porque tiene tres cabezas, que son los dos solios, los dos gastrocnemios o gemelos, y el solio, que es un músculo que está por detrás. En esta imagen vemos la planta del pie, también el mismo estilo de gráfico que les había mostrado antes. En rosa están las inserciones proximales, en azul están las inserciones distales de cada uno de los músculos que forman parte de la planta del pie. Y como habíamos dicho, en la planta del pie hay muchos músculos, pero en el dorso del pie hay solo uno, que es el extensor de los dedos. Está el extensor del dedo gordo, o del primer dedo, y los extensores de los otros dedos. Espero que no tengan ganas de salir corriendo después de esta clase, pero sí que hagan actividad física para fortalecer sus huesos, sus músculos y sus articulaciones. Eso es todo lo que quería contarles y estoy a su disposición para dudas o consultas que quieran hacer. Muchas gracias por su atención.